Aquí comienza un programa para personas motivadas. ¿Por qué nos atraen los dictadores? El dulce encanto autoritario. Un podcast de Radio Montaña Leonesa. Bienvenidos a este nuevo programa de El Dulce Encanto Autoritario. Soy Juan José Gutiérrez y estoy encantado de volver a trabajar con Manuel Basaldúa y Estela Porras, que tiene el micrófono en off, para comentar en esta ocasión, y digo yo que muy atinadamente por los tiempos, el caso de Nicaragua. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días en California. Muy bien, un saludo para todo el mundo que nos sigue. Bueno, pues por aquí estamos de nuevo. Ahora, el caso de Nicaragua, de repente, Estela y Manuel, se ha puesto al rojo vivo. Hace 2 días o esta misma semana anuncian una reforma constitucional en Nicaragua, por la cual, en primer lugar, se crea una copresidencia. Ahora, en la Constitución de Nicaragua hay un artículo que dice hay un copresidente y una copresidenta. O sea, ya ni siquiera nos vamos al lugar neutro de que puede ser cualquier persona. No, es un copresidente. Solo les faltó poner los nombres ahí. Luego, el otro cambio es que se extiende el periodo presidencial. En vez de ser 5 años van a ser 6, para que el paripé de las elecciones y del sufragio universal no haya que repetirlo. Resulta que la bandera de Nicaragua ahora, la oficial va a ser también la del Frente Sandinista, dije salinista, es un lapsus mexicano. El Frente Sandinista, la bandera rojo y negra es bandera oficial del país. ¿Qué más cosas? Este es muy interesante, no sé si lo siguieron, Manuel. Se crea una policía voluntaria. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después, que es una especie de fuerza paramilitar o guardia pretoriana que ya utilizarán los copresidentes pues cuando sea necesario defender a la patria. Y bueno, en fin, reformas importantísimas que en el fondo lo que hacen es que nuestro programa vaya a ser facilito, porque aquí no hay mucho que preguntarse si hay un giro autoritario en Nicaragua o qué es lo que está pasando. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Manuel y Estela, no sé por dónde quieran que empecemos el pleito. No voy a hacer preguntas concretas. Manuel, arráncate. Bueno, yo tengo aquí en mis manos, en la pantalla, unas palabras muy intensas de Murillo. Rosario Murillo, la copresidenta, la que será. La copresidente. Dice: se estremecieron las espesuras y las sombras. Yo, la mujer de barro, hecha y guardada por los siglos y siglos, surgidas del mismo tiempo, con una costilla de más, me dice Adán, y una semilla de Nancite para Eva, yo, la mujer de barro. Con un grito de triunfo me persigno por la señal de mis piernas, por la santa cruz de mis caderas, con el clamor de mi ombligo que se ahueca y exclama araña tus ojos. Soy la furia de tiempo sin cabeza, como una cara sin rostro, o un final de amores sin espejos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que aquí, en este texto de los tiempos de juventud de esta poeta y lingüista nicaragüense, que en ese tiempo era una jovencita muy inquieta, con ojos vivaces, guardamos este texto y ahora se concreta en ser precisamente pues esta mujer que es la furia del tiempo sin cabeza. Porque me parece que como la hiedra poco a poco se ha ido aprisionando de Daniel Ortega, de la presidencia de un país y de una región que va a ser muy difícil
poder sacarla, y me parece que esta tiranía que nosotros estamos viendo va para largo rato. Va para largo rato, ¿no? Y exactamente, una tiranía de este calado no la vas a quitar más que de dos maneras: o das un golpe de Estado, o hay una presión fortísima de potencias, y potencias me refiero no solamente a Estados Unidos, sino me refiero a los países con los que tiene más comercio Nicaragua, que es con Centroamérica. Pero no ha habido voces, que de momento es pronto quizá, pero no ha habido voces que digan: no, lo que estás haciendo de reforma constitucional es totalmente una farsa democrática. O sea, no, aquí ya no hay democracia, decía un comentarista, esto es un sultanato en toda regla, ¿no? Un sultanato. Pero sí, Manuel, lo que has dicho tú es importantísimo, porque la figura importante, creo, en este momento en Nicaragua es Rosario Murillo. Estela. Yo sí siento que con esta situación de Nicaragua, pues es realmente casi como una caricatura, honestamente, de cuando estamos hablando de autocracia, ¿no? Realmente todos los elementos que hay ahí es como si uno hiciera la lista de todos los elementos: absoluto control del poder, no hay prensa libre, la educación está también controlada. Todos los aspectos de lo que podría ser una sociedad democrática están realmente absolutamente controlados en ese poder. Y en este caso, pues, esa señora Murillo, ¿no? Que ahora es copresidenta, ¿no? Uh-huh. Estaba yo mirando haciendo un par de reflexiones. Una reflexión es que en un momento, pensando en el contexto, ¿no? Aquí para nuestros oyentes y televidentes del podcast, en un momento de la historia, Nicaragua fue también un modelo de inspiración para América Latina, ¿no? Al menos para muchos jóvenes de izquierda, universitarios, no sé, bueno, en América Latina en los 80, ¿no? En los 70 y en los 80, un poco como esa inspiración de Nicaragua. Y se consideraba Nicaragua como un experimento, una utopía de la revolución sandinista, que precisamente aparece, se forma una fuerza revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional en contra de una dinastía de la familia Somoza, que es decir, un dictador así completamente de República Banana, de la familia Somoza por generaciones, dominando el poder, teniendo toda la tierra, dominando todo el comercio, toda la economía y todo el poder en Nicaragua. Entonces se da la revolución. Entonces en esa época de la revolución, pues hay muchas simpatías por la revolución en muchos lugares de América Latina, ¿no? Y se esperaba. Si no te importa que meta un comentario, ahora mira lo que pasa. Sí, que ahora que estabas hablando de la emoción que daba el momento de la revolución y tal, yo estaba en la prepa, en el instituto, dirían aquí en España, y en el high school en Estados Unidos, ¿no? Estaba en la prepa y teníamos un grupo de música folclórica. En aquel entonces nunca había pisado yo tierras que no fueran mexicanas y se acabó, pero aprendimos a tocar el charango, la quena, la zampoña, el bombo, todo, y tocamos, porque un poco tocamos al ritmo de la ilusión que hacían esos cambios que veíamos en Latinoamérica, porque de alguna manera sentíamos que era un nuevo momento, ¿no? Que se venía. Estaban las canciones de Godoy, la misa campesina, bueno, todo. Y en esos años, Manuel, no sé si tú no te voy a balconear porque yo ya me estoy haciendo viejito, pero en esos años estaba Pablo y Silvio en su apogeo, ¿no? Iban al Auditorio Nacional a cantar y nos juntábamos pues cientos y miles que sí fue un momento muy importante de ilusión, del cambio, tirar al tirano, ¿no? Se acababa el tirano Banderas por fin. Sí, lo que pasa es que teníamos una corriente muy fuerte de pensamiento en contra de las dictaduras.
aquí en México, por ejemplo, Salvador Allende fue alguien muy importante. Vino aquí a la Universidad de Guadalajara y dijo una de las frases, no sé si en Sudamérica se haya destacado, pero al menos aquí en México durante un buen tiempo lo tuvimos muy presente, cuando dijo en la Universidad de Guadalajara que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica. Y entonces, pues la corriente de Víctor Jara, la musical me refiero, sí. De Víctor Jara, de Amparo Ochoa, de Silvio, la trova cubana, Quilapayún, los de Chile, y así podemos mencionar a muchos, sí. Pero sí era una lucha contra las dictaduras, pues de Uruguay, de Argentina, de Chile y de Somoza, etcétera. Entonces parecían estos vientos de cambio, ¿no? Y en Nicaragua, cuando se da lo de la revolución, ganó muchas simpatías el comandante Cero y parecía ser que era el heredero de este legado del Che Guevara. Entonces, como dice Estela, sí, causó mucha simpatía entre las juventudes, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que también acompañó durante mucho tiempo a la lucha salvadoreña, que estaba en contra, pues, de esa dictadura que prevalecía en ese tiempo. Sí. Entonces había, digamos que una gran simpatía por Nicaragua. Aquí Pedro Valtierra, un fotógrafo mexicano muy importante, sacó unas imágenes impresionantes que quedaban en el imaginario popular, de izquierda sobre todo. Pues quizá, sí, Estela, adelante. Una cosa conectada con esto, que tal vez incluso para los oyentes en Europa y en España y en otras partes, también hubo todo ese momento de los brigadistas, que fue toda una participación de jóvenes, puede ser de Australia y de Alemania, de Canadá, de España, que llegaron a Nicaragua en la época de apenas pasa el momento de la revolución, y en esa etapa temprana del socialismo, en donde empieza a haber un montón de cambios, de reformas, y qué va a pasar con ese nuevo país. Entonces hay una reforma agraria muy fuerte. La gente que viene de otras partes y también de Latinoamérica, un poco apoyar ese experimento, y realmente hay un trabajo de cooperativas campesinas, de indígenas, de redistribución de la tierra, y también una cosa muy interesante, que es la alfabetización. Nicaragua era como 50%, yo tenía el datito por ahí, 50 y algo por ciento de analfabetismo en el año 79. Ajá. En 2 años, la alfabetización sí, realmente ayudó a que solamente el 10% de las personas fueran analfabetas, o sea que hubo un proceso de alfabetización enorme. Claro. La ilusión, y un montón de trabajo también internacional, ¿no? Y el otro elemento fue la religión, la iglesia. Hubo un momento grande de la teología de la liberación, que es toda esta idea Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, de la reforma, y que es un poco la idea de que sí, o sea, un poco como esta idea de sí, Jesucristo, si la tierra prometida está aquí, no allá, sino aquí tenemos que luchar por justicia social y por la dignidad de la gente. Entonces hay una entrega al trabajo por el pobre. Exacto. Con una convicción muy grande. Entonces es una época de mucha ilusión, pero llega el momento también de la guerra civil, porque los contras, no es la guerra en que los contras, que han sido patrocinados por Estados Unidos, no es un grupo contrarrevolucionario, pues inicia toda la guerra civil de los gobierno de los sandinistas. Sí, la guerra en contra del sandinismo que había ganado la guerra civil. Claro, y después pues realmente hay un montón de problemas allí, y bueno, lo que ocurre es que finalmente la revolución sandinista llega a su final en el 90. Es decir, la revolución, no, el gobierno somocista. Hay unas elecciones en 1990 que Daniel Ortega pierde, ¿no? Que él está como jefe de la Junta. Y llega Violeta Chamorro, que es la viuda de un periodista
Juan Manuel Chamorro. Juan Manuel Chamorro, perdón. Joaquín Chamorro. Que sí, entonces que fue también un símbolo en la época revolucionaria. Entonces ella entra, pero como una fuerza de centro derecha, ¿no? Entonces ahí hay otra etapa, pues, que se acaba, pero hay que recordar que es la época de la Guerra Fría, es la época de los contras, es una historia que realmente se fue para otro lado, ¿no? Oye, estaba a la hora que empezabas a darnos este recorrido muy interesante de revolución, después de la etapa de contrarrevolución financiada con Oliver North y todo el dinero del escándalo Irán-Contra que hubo. Los años 90 también son los años de la hegemonía total norteamericana. Entonces, bueno, el punto es que quisiera recordar es que Daniel Ortega estuvo en la cárcel muchos años bajo el régimen de Somoza. Esos años de cárcel yo creo que le marcaron de manera particular por dos razones. Una, por la experiencia de haber vivido sometido por el poder de los Somoza, pero por otra parte fueron años de formación también. Yo creo que Daniel Ortega es un hombre que se empieza a vincular un poco con el formato político de la Unión Soviética. Y lo digo esto, Manuel y Estela, porque creo yo que no debería habernos sorprendido que Daniel Ortega recuperara el poder después de tres elecciones sucesivas que pierde, que recupere el poder y empiece sistemáticamente a erosionar todas las instituciones que se crearon, que eran instituciones de democracia. Él nunca tuvo una vocación democrática, y creo que ni siquiera en el momento de la Junta, que eran 5 personas en la Junta, ni siquiera en ese momento él se plantó como un demócrata, se plantó como una persona que iba a representar la voz del pueblo. Y de ahí viene la frase esta del presidente pueblo, ¿no? Que es el pueblo es el que yo estoy reflejando en todo lo que hago. Y si hoy hablas con Daniel Ortega y con Rosario Murillo, pues yo creo que ese sería el giro que le darían a su postulado, ¿no? Entonces, tres mandatarios de la etapa democrática, digamos, de Nicaragua, que tampoco resuelven la pobreza del país, que dejan regresar a muchos terratenientes, que hacen recortes presupuestarios neoliberales y claro, entra de nuevo con muchas promesas y con la ilusión de realmente devolver la revolución al pueblo, Daniel Ortega, y entra y se mantiene y seguirá en el poder, como decías tú, Estela, hasta el día que o lo decapiten o se muera, ¿no? A ver, yo creo que viendo las cosas en perspectiva, fíjense que ahorita que estaba señalando Estela, estas simpatías que atrajo mucho el movimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, me parece que estamos también pagando a nivel regional una serie de efectos socioculturales e ideologizados que han salido muy caros para toda esta región. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Europa siempre ha visto desde Chiapas hasta Nicaragua, El Salvador, esa Bolivia, siempre he visto estos movimientos populares revolucionarios como una especie de artesanía, como una especie de objeto cultural que me parece que lo ha romantizado bastante. Y eso ha ocasionado que sus gobiernos callen frente a una serie de destrucción de una serie de instituciones que deberían de estar destinadas al desarrollo. Eso por un lado. Y por otro, pues esto ha distraído mucho la atención de este gran interés que tiene Estados Unidos y Rusia o Cuba, este bloque socialista, uh-huh, pero no por un interés genuino de ayudar a la gente, de ayudar al pueblo, sino para tener una región estratégica y ubicarse para contener este gran avance de Estados Unidos. Ahora, entonces Manuel, ahí estamos. Te planteo una situación para que retomes esto. Bueno, si yo soy nicaragüense
y yo sé lo que ha pasado con Estados Unidos. Estados Unidos no me va a resolver la vida. Nicaragua tiene el honor de ser el segundo país más pobre de toda la región, solamente superado por Haití. Entonces, China de repente no tiene vocación democrática y dice, pero en China las cosas van bien. Entonces, si China llega a Nicaragua y dice, ahora yo voy a ser tu socio, ¿qué más da que tengan un dictador si al final eso es lo que va a hacer que la gente salga adelante, tenga que comer, prospere? Pues oye, democracia para qué, ¿no? Eso cómo lo ¿no crees que la gente esté un poco, la gente que no está revolviéndose en contra de Ortega y que está dejando que Rosario Murillo se convierta en copresidenta sin ningún problema? ¿Será que lo que están buscando es simplemente vivir mejor? Pues mira, yo creo que es una población, una sociedad, un pueblo que ha estado sometido por muchos frentes, a propósito del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Buen punto. Por muchos frentes y por muchos caciques internacionales, globales, locales, que no nos ha permitido conocer cuál es la verdadera expresión del pueblo nicaragüense. Ya. ¿Y cuál es esa expresión? Mira, Juan Manuel, cuando tú dices si la gente ha permitido, es que realmente es muy difícil tener una voz independiente. Pero es que, a ver, en Nicaragua en este momento es que nada más mira la prensa, mira la gente, que hay un grupo de gente que son apátridas porque los sacaron del país y les quitaron sus pasaportes y su ciudadanía. Entonces gente que no tiene país y de otros países están tratando de darles ciudadanía. Entonces hay un montón creo que es muy difícil tener una voz independiente. Hay una represión inmensa, hay unos colectivos que encontraba yo por ahí en unas lecturas que hice, que se llaman las juventudes, creo que son juventudes sandinistas, muy parecidas a los colectivos esos venezolanos, que son grupos un poco como de civiles, mirando, vigilando que la gente se porte bien. Entonces, sí, yo creo que hay un poco, el ciudadano común tiene que estar muy callado. Estaba mirando también en las noticias cómo algunas universidades públicas e incluso privadas tienen que cambiar su rector y su planta directiva porque el gobierno dice, no me gusta el rector, no me gusta váyanse. Y queda todo, es decir, hay un poder tan vertical y tan difícil para que la gente tenga, digamos, ha sido muy difícil. ¿Cuánta gente fue atacada y muchos muertos en el 2018 cuando hubo una demostración en contra del poder? Entonces, pero fíjense que, sí, Manuel. Pero fíjense qué paradójico. O sea, estamos hablando del Frente Sandinista de Liberación Nacional que explotó, que dijo basta frente a la dictadura de Somoza. ¿Y por qué no puede hacer lo mismo frente a esta opresión que le está causando el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Ya. ¿No? Ahí me parece que estamos encontrando este eje que nosotros hemos bautizado como el dulce encanto autoritario. O sea, ¿qué sucede con la gente? Hace unos días, me parece que antier, Andrés Oppenheimer estaba recordando una entrevista que le hace a Ortega y le dice a Ortega, oiga, pero ¿usted qué piensa cuando la gente le dice que usted es un dictador? Y Oppenheimer dice que Ortega únicamente encoge los hombros y dice, bueno, pues la gente puede decir lo que quiera, ¿no? Andrés Oppenheimer en este artículo que ha sacado en sus redes dice que pues Ortega convertirá a Nicaragua en la Corea del Norte tropical. Órale. Entonces, con esta serie de... Oye, pues sí va para allá, ¿eh? Pero con el sabor, oye, por otra parte, igual romántico de que sea una pareja, la que es una pareja de dictadores. Si fuera Gustavo Adolfo Bécquer, diría yo, puede ser una poesía romántica aquí. Fíjate qué pareja más bonita. Con el poder hasta la muerte, mi amor. Sí, totalmente. Pues es una mujer que también ahí debería de aparecer y me parece que
el riesgo que corremos en esta parte de Latinoamérica, pues es de que haga mancuerna con Claudia Sheinbaum, porque las dos me parece que están gozando de esta frase que dijo Andrés Manuel López Obrador hace tiempo: al diablo con sus instituciones. Y lo han hecho muy bien. El diablo con sus instituciones, claro que sí. Déjenme que les comparta, Estela, y lamento estar usando más tiempo del que me corresponde, pero esta semana, hace 2 semanas, tuve oportunidad de entrevistar a un académico nicaragüense que está en el exilio, en el autoexilio. Este es un hombre que tiene que ver con lo que la Naciones Unidas ayer o antier sacó un desplegado diciendo: hay preocupación por lo que ocurre en Nicaragua con respecto a la cancelación del pensamiento crítico. Ha cancelado Ortega más de 20 universidades privadas y, por supuesto, ya lo decías tú, Estela, no hay periodismo en Nicaragua, punto. Tú no puedes entrar a Nicaragua con una cámara, etcétera. Entonces este hombre se formó, fue joven durante los primeros años del sandinismo, pero chocó ya con el sandinismo y salió a Costa Rica a formarse en ciencias sociales. Después regresa ya en el gobierno de Violeta Chamorro, lo cual pues eso indica un poco el giro o la tendencia política que él tenía, que era más de derecha. Trabaja durante el periodo de Violeta Chamorro y trabaja con la UNESCO en proyectos de educación. Y finalmente termina estudiando un doctorado también en ciencias sociales y empieza a dar clases en una universidad privada de cuyo nombre no voy a acordarme, porque realmente fue para mí muy impresionante el comentarle: oye, ¿te importa si uso tu voz? ¿Te importa si ponemos un pequeño trozo de la entrevista? No me dijo que no, pero no me dijo que sí. Y obviamente simplemente había que leer entre líneas que él no quería que por ningún concepto saliera su nombre. ¿Y por qué? Pues su historia de vida lo va a marcar. Él, en el 2018, que es cuando matan a más de 300 personas por reclamarle al gobierno de Nicaragua algo totalmente normal, ellos dieron cobijo a estudiantes que venían corriendo de esta policía especial de voluntarios que tiene ahora Ortega como su guardia pretoriana, y les dieron cobijo en la universidad, y eso fue suficiente para que le cancelaran a la universidad la licencia y por lo tanto para que tuviera que despedir la universidad a todo el personal y desapareciera la universidad. Era una universidad muy potente privada en Nicaragua, de las más importantes que había. Él, por lo tanto, dices que me he vuelto tengo profesionalmente, tengo muerte profesional. Yo no puedo trabajar en ninguna parte en Nicaragua y he tenido que salir. Sale a Estados Unidos, a Florida, donde hay tantos nicaragüenses, y desde ahí empieza ahora a plantearse cómo voy a rehacer mi vida. En nuestro podcast anterior hablamos de Donald Trump y de una de sus políticas que va a ser poner en la frontera o poner fuera del país a todas las gentes que son migrantes, que están no solamente ilegales en Estados Unidos, sino con estatus especial, como es el caso de esta persona. Entonces, yo me imagino existencialmente lo que esto significa para él. Él no puede rehacer su vida en Nicaragua, él va a salir de Estados Unidos, en donde tienen sus hijos, porque no hay cabida para él ya en el nuevo Estados Unidos. Y bueno, son situaciones realmente límite. Él, por supuesto, tiene una visión muy, muy clara de que Nicaragua no tiene, mientras esté Ortega, no tiene arreglo. Y lo que decía hace un momento, o muere Ortega, hace 2 semanas hablábamos de que muriera Ortega o lo mandaran, o lo sacaran del poder, pero ahora estando ya de copresidenta su mujer y los hijos en fila, pues no sé qué arreglo tenga Nicaragua. Cuando hablamos de arreglo como un proyecto a futuro en donde la libertad, la vida individual, el pensamiento crítico, todo eso tenga cabida. Ya no cabe en Nicaragua. Hay más detalles de su vida, pero quería compartirles un poco por dónde va la experiencia de esta persona, y muy impresionante que ni siquiera quisiera salir en cámaras o con la voz, ¿no? Sí. Y es que... pues, no, dale, Manuel. Es que es muy justificado ese temor. Y es una verdadera pena que una patria como un país como Nicaragua, que prometía mucho,
vaya a estar sumida en este mundo de sombras. Estaba leyendo, fíjense nada más, cuando otras constituciones hablan de la inclusión, de hablar de darle cobijo a sus ciudadanos, de ofrecerles lo mejor y que están integrados a esa sociedad, lo que propone esta reforma de Ortega y Murillo dice lo siguiente: el artículo 1, este es el artículo 1 de la reforma constitucional, todos aquellos o aquellas que atenten contra los sagrados derechos del pueblo nicaragüense serán considerados traidores a la patria. Y luego remite el artículo 17, los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense. Es decir, entra la Constitución con una amenaza total de pánico, de miedo, y luego te echan a la deriva. Uh-huh. Todo esto por la Constitución. Entonces, esta Carta Magna, que debería de ser una declaración de protección de su pueblo por parte del gobierno y del Estado, resulta que es un instrumento de dominio. Peor que el de los Somoza, si me apuras. Porque bueno... pues de cualquiera, ahora sí, de Corea del Norte. ¿Qué Corea del Norte? Sí, estaba leyendo que sí son 90, ya en el 2023 fueron 92 ciudadanos expulsados de Nicaragua sin documentos, ¿no? Completamente apátridas, ¿no? Y ahora prácticamente se institucionaliza porque está en la Constitución. Y también estaba mirando cómo algunas personas que fueron cercanas o participaron en la Junta del Frente Sandinista de Liberación Familiar Nacional en la época de la Revolución, que fueron disidentes o que tuvieron algún tipo de crítica a Somoza, están en el exilio. Uh-huh. Hay un documental de una mujer que se me olvidó el nombre que participó, que fue una de las líderes de la revolución. Fue encarcelada en una celda que no tiene luz. Entonces no podía leer, no podía hacer nada. Es en confinamiento solitario, uh-huh, sin luz, uh-huh, por no sé cuántos meses o años, y finalmente sale ella por toda esta influencia internacional. Finalmente las organizaciones no gubernamentales la liberan, y ella está hablando de la transformación de la experiencia, de esas contradicciones, ¿no? De toda la lucha del revolucionario por una Nicaragua mejor, y ahora prácticamente es volver a Somoza, incluso peor, ¿no? Entonces hay otros elementos también allí del gobierno de Ortega completamente afectando a su pueblo. Por ejemplo, con el COVID, en la época del COVID, la respuesta en Nicaragua fue una de las más pobres del mundo, ¿no? Y de América Latina. Mucha más gente murió por COVID porque él no mostró cifras, no hicieron seguimiento, realmente no tienen una salud pública mirando por el bienestar de los ciudadanos. Entonces, son elementos. La otra cosa que también creo que está penalizada es homosexualismo. Entonces, y el aborto, ¿no? Entonces un poco, el aborto está penalizado y hay también unas leyes. Pero no estamos hablando de Estados Unidos ahora, Estela, estamos hablando de Nicaragua. Estamos hablando de Nicaragua. Pero mira las corrientes por dónde van. Bueno, mira, incluso sí, adelante, Manuel. Incluso ahorita estaba recordando, está penalizado utilizar o usar la bandera nicaragüense. Entonces, la original. Sí, la azulita. Anterior a esta. Claro. Hay ahorita termino con esta referencia. Hay pocas imágenes que yo he visto de Nicaragua por este ambiente de opresión. Espero no trivializar, pero es el documento que existe. Hay un influencer mexicano, Luisito Comunica, ajá, que se fue a Nicaragua. Sí. Y realizó un breve
reportaje, una estancia, ahí le llaman contenido, que él lo pudo hacer porque es muy terco ese muchacho, y lo hizo de Nicaragua, pero pasó tragos amargos ahí su estancia de Nicaragua. Bueno, no, realmente no queremos trivializar. Yo creo que lo que las personas de Nicaragua, mira, les comparto esto. Yo creo que la mejor persona que conozco en la vida es una chica nicaragüense. Si les contara la vida de esta chica, es que realmente es impresionante. Pienso en ella cuando pienso en lo que está pasando tanta gente en Nicaragua ahora, y claro, se me desgarra el corazón. Quisiera que Nicaragua tuviera otra perspectiva, otro futuro. Quisiera que la legalidad de los cambios constitucionales que están tomando curso ahora se denunciaran en todos los países que tienen algo de interés por la democracia, por la libertad, por la persona humana, y no por estos satrapías y sociedades neofeudales que estamos viendo que emergen detrás de estos dictadores, ¿no? Así que hacemos de repente un comentario trivial, pero no pensamos en todas estas personas de todos los países que vamos a estar visitando. Pero señores, yo sí les digo que de todos los líderes que hemos visitado, este es el más fácil de definir como autoritario a tope, ¿no? Juan José, también que sería interesante anotar cómo hay unas conexiones con otros líderes y otras tendencias autoritarias globales, ¿no? Nicaragua estuvo con su economía más o menos funcionando hasta el 2014, porque también tuvo apoyo de Venezuela con el petróleo. Entonces, eso es un apoyo allí en la economía. Y una vez que ese apoyo va decayendo, entonces empiezan otra vez las demostraciones de la gente, las manifestaciones. Entonces, hay unos bloques, ¿no? Una conexión, por ejemplo, de Nicaragua apoyando 100% a Venezuela, ¿no? La Venezuela de Maduro, apoyando a Rusia y la incursión en Ucrania, entonces completamente pro-Rusia. Entonces hay una conexión allí global de ciertas fuerzas que se apoyan entre sí y que hacen difícil un poco como que se desbaraten, ¿no? O haya transformaciones internas. Oye, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una, que están saliendo ahorita muchos jóvenes cubanos y lo hacen, pues obviamente de manera ilegal, pero la manera de hacerlo, digamos, entre legal y no, es que están saliendo desde Nicaragua. O sea, de Cuba tienen como que permiso de ir a Nicaragua, y de Nicaragua ya hacen todo este contrato con los coyotes, pagan mucho dinero, lo cual quiere decir que hay una red de tráfico de personas muy fuerte y ya establecido, y entonces salen de Cuba a Nicaragua y llegan y ya para México, para brincar a Estados Unidos, y la mayoría de los cubanos pues se ha quedado acá en México. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, o sea, ¿dónde está esa migración nicaragüense? Porque nosotros aquí en México vemos cómo pasan los haitianos, los venezolanos, los africanos, pero de Nicaragua tenemos muy poca presencia, muy pocos datos de que salgan, y por eso me pregunto, bueno, ¿cómo es posible que los cubanos vayan a Nicaragua y de ahí salgan para Estados Unidos, vía México, y los nicaragüenses no migran? Bueno, pues sí, realmente es algo que tenemos que explorar. Yo creo que los que han tenido que salir por perder la patria o la posibilidad de trabajar ya han salido, y el resto está, creo que buscando. Veía hoy un documental de mujeres nicaragüenses, como las mujeres están totalmente integradas en el ámbito laboral y productivo, que son aspectos interesantes del país, que yo adscribiría a un pueblo que es extraordinario, el pueblo nicaragüense, que tiene proyecto y que no merece lo que está viviendo. Pues muy bien, vamos a empezar a cerrar el programa. Manuel, Estela, muchísimas gracias por la reflexión, por los datos, por el comentario. Y antes de irnos, pues quisiera ver qué nos tiene preparado Cipri.
Pues bienvenidos a todos a este espacio de reflexión internacional. Hoy estamos en Nicaragua y por supuesto pues desde este apartado nos apetece mucho dar datos porque sabemos que la gente, si los macera bien, todo lo que aquí han contado nuestros invitados va a ser de mucho más provecho. Daniel Ortega y Rosario Murillo dirigen desde 2007 un gobierno que ha sido comparado con una monarquía, un régimen que ha impuesto el control de toda voz disidente, en el que la familia que habita en el superprivilegiado complejo residencial de El Carmen en Managua constituye un anillo de hierro a prueba de deslealtades políticas. De los 9 hijos del clan Ortega Murillo, 8 viven en Nicaragua y son parte del gobierno, pese a que la ley prohíbe el nombramiento de familiares de funcionarios en puestos públicos. Todos tienen cargos de asesores presidenciales con sueldos de al menos $3.800 al mes, de acuerdo con registros oficiales, en un país donde el salario mínimo mensual es de solo $230. También son dueños de varios canales de televisión y radios comprados con la ayuda venezolana de Hugo Chávez, y lo hemos comentado también en el programa, esa influencia de Venezuela, agencias publicitarias y empresas de modelaje y turismo. Al menos 3 de ellos han sido sancionados por Estados Unidos. Uno de los mayores, el tenor Laureano Ortega y supuesto delfín del clan de sucesión presidencial, alterna sus conciertos de ópera en el Teatro Rubén Darío con sus viajes oficiales a China y Rusia como asesor para las inversiones. Es una auténtica familia real. Los hijos y sus familias, a excepción de Rafael, viven en el complejo que hemos mencionado antes, construido en torno a la casa de Ortega que confiscó en el año 1979 al banquero Jaime Morales Carazo. La propiedad se extiende sobre varios manzanas, incluyendo un viejo campo de béisbol también confiscado. Hay grandes barricadas de piedra que bloquean el acceso libre a cada una de sus entradas. Según exempleados de la familia, el complejo incluye salas de reuniones, jardines, un gimnasio, un parque de juegos infantiles para los nietos, un hospital de urgencias y médicos a tiempo completo para atender a Daniel Ortega, incluyendo una cardióloga cubana que vive en una de las casas del complejo. La familia habita bajo custodia policial permanente y sus viajes al exterior son muy limitados. Y tal y como se ha dicho aquí, y hablando de parejas de dictadores, se me ocurre el final del matrimonio Ceausescu en Rumanía. Tomen nota aquellos que tengan voluntades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ha sido un programa muy interesante y bueno, todavía nos queda mucha tela donde cortar. Es muy probable que el siguiente programa que hagamos sea sobre El Salvador y el interesantísimo caso del señor Bukele. Estela, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Manuel, muchas gracias, interesantísima la presentación también. Hasta luego, buenas tardes.